Cambiamos de tema en esta edición Mediodía de BTV Noticias. Vamos a hablar de política. Ya estoy en compañía con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Bueno, esta semana ha habido una noticia casi que excluyente que tiene que ver con lo que sucedió en Brasil y esta victoria de Jair Bolsonaro. Y la primera pregunta que me surge a partir de esto es ¿qué lecciones puede aprender el Frente Amplio que usted dirige de esto que sucedió, de que tantos millones de brasileños hayan elegido a un candidato como Bolsonaro? A ver, la primera reflexión es obviamente de preocupación, pero preocupación por lo que fue el discurso de Bolsonaro para llegar a la presidencia de Brasil, de la polarización, de la violencia en la sociedad, de la discriminación, que se refleja luego en caravanas militares armadas festejando el triunfo. Es altamente preocupante. Yo creo que las lecciones que hay que tomar, que hay que mirar más de cerca, es los peligros de la canalización de los descontentos, poniendo en riesgo la democracia. La democracia como sistema de convivencia. La democracia es básicamente eso, es un sistema de convivencia, de articulación de las diferencias. La radicalización de los discursos, la polarización de los discursos, la incitación a la violencia es una muy mala noticia para la democracia. Bien, lo cierto es que Bolsonaro y, bueno, esto terminó polarizándose, como usted dice, entre una elección básicamente a favor del PT o en contra del PT también. Entonces, le pregunto, por ejemplo, ¿el Frente Amplio debería repensar su mirada sobre el PT teniendo en cuenta esta reacción que tuvo mucha gente? Porque en definitiva el tema de la corrupción fue un tema muy central en Brasil. Sí, pero la corrupción no es un patrimonio únicamente del PT, incluso yo diría... No lo es, pero quedó muy... Sin duda. Es evidente que hay un tema. Es evidente, hay un tema. El tema de la corrupción es uno de los temas centrales de las sociedades hoy. La corrupción en Brasil tiene que ver con todo el sistema político y tiene que ver con el sistema empresarial. La corrupción partió también de la actuación de algunas empresas que jugaron la lógica de la corrupción. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema central en la sociedad, que hay que ser drásticos en el combate a la corrupción, toda la forma de corrupción, más allá de las identidades ideológicas o partidarias. Es el cuestionamiento al Mensalão o al Lava Jato en Brasil, pero es el cuestionamiento a Kuczynski en Perú. Yo creo que esto es un tema central para las democracias contemporáneas. Claro, tal vez un poco para marcar cuál es el posicionamiento del Frente Amplio, se lo preguntaba porque, por ejemplo, hasta hace muy poco vimos al expresidente José Mujica ir a visitar a Lula a la cárcel, por ejemplo, y es evidente, y han habido manifestaciones de apoyo al PT hasta las últimas instancias, lo cual, por la cercanía, se lo preguntaba si tal vez no hay que repensar en un contexto en el que evidentemente hay una población que está mirando con rechazo lo que sucedió. Yo le insisto que creo que el tema de la corrupción es un tema central. Yo creo que se instaló esta lógica de que el PT es corrupto y yo creo que no es legítimo esto, que el PT... No es corrupto, ¿no hubo corrupción en el PT? Sí, yo no dije que no hubo corrupción en el PT, yo creo que hay corrupción en todo el sistema brasileño, y esto es el centro. Por eso le ponía el ejemplo de Kuczynski. Kuczynski no representaba a un partido de izquierda. O sea, la corrupción atraviesa a todo el sistema político y ese es el problema de fondo. El problema es cómo se canaliza no solo el descontento frente a la corrupción, sino el descontento en general. Hay un cierto descontento con la democracia que hoy se expresa, en Brasil se acaba de expresar, se expresa también en Europa, es notorio la deriva y el ascenso de las ultraderechas en buena parte del planeta, y eso es lo preocupante, y eso es lo que hay que atacar, no fomentando las alternativas de esos descontentos por la polarización, que creo que es el riesgo que tiene, ese riesgo que se corrió en Brasil y es un riesgo que se puede correr en Uruguay, que es el ataque a todo el sistema político. Yo insisto, la democracia es una forma de convivencia. Hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que fortalecer el sistema de partidos, hay que fortalecer el sistema democrático de partidos. Esto es central y no caer en la tentación de capitalizar el descontento por opciones que plantean mayor polarización en la sociedad. Lo acabamos de ver en este país con una publicación el domingo en un diario capitalino por parte de un actor político que ataca al sistema político en su todo, que ataca a la democracia. Yo no niego... ¿Se está refiriendo a un aviso que publicó el precandidato Novik? Sí, claro, que es altamente preocupante, porque lo que plantea es efectivamente la polarización de la sociedad, la violencia de la sociedad, el enfrentamiento en la sociedad. Y eso es un decaecimiento de la calidad democrática. Yo creo que aquí todos los partidos políticos, tenemos que ser muy firmes en la defensa de la democracia.
El próximo 27 se cumplen 35 años de aquel Río de Libertad, que fue una manifestación democrática frente a la dictadura. Yo creo que estoy sugiriendo, he estado conversando con la dirección del Partido Nacional, con la dirección del Partido Colorado, no, por razones de agenda, no lo pudimos hablar con el presidente del Partido Independiente, de incitar, provocar que este 27 de noviembre tengamos una manifestación fuerte de defensa del sistema democrático sobre la base de partidos que tienen diferencias, pero que dialogan en términos democráticos. ¿Y qué respuestas ha tenido el Partido Colorado del Partido Nacional? No, buenas, interés, sin duda. Pero además los jóvenes de los partidos políticos nos han dado una muestra muy valiosa hace cuestión de 10 días. Yo creo que ese es un muy buen gesto, que hay que alentarlo. Es más, yo creo que son los jóvenes los que deberían liderar esto. No retomar lo que sucedió hace 35 años, porque los momentos son irrepetibles. Pero con esa ocasión salir a reafirmar, y sobre todo de los sectores más jóvenes, la confianza y la necesidad del fortalecimiento de los partidos políticos y de la democracia. Usted ha insistido, y se lo uno a este reclamo ciudadano que hay respecto a la corrupción y a poner el tema de la corrupción que se ha vuelto central justamente en el debate político y en el análisis de muchos ciudadanos, y usted ha insistido mucho en el tema del ex vicepresidente Raúl Sendic y que el Frente Amplio tome definitivamente una postura respecto a aquel dictamen del Tribunal de Conducta Política. En definitiva, usted lo que intenta es tratar de blindar al Frente Amplio de cara a una elección que va a ser muy competitiva, según dicen todos los analistas, de una crítica abierta a no resolver temas de corrupción. ¿Es eso lo que está detrás de su intención? A ver, habría que separar algunas cosas. La corrupción es un delito y eso lo juzga el Poder Judicial, ¿sí? Y eso tiene que ser juzgado en el ámbito judicial. Y de hecho ya fue juzgado. No, hay un auto de procesamiento, hay un sometimiento a proceso. Hay un sometimiento a proceso. Pero hay una primera instancia. Está bien, pero acá lo que importa son las condenas. O sea, la defensa de la institucionalidad exige está bien, es una precisión correcta. Nadie es responsable penalmente hasta que no haya sentencia firme, sentencia de condena firme. Lo que hizo el Tribunal de Conducta Política, yo respaldo ampliamente, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio fue juzgar una conducta política y emitir un dictamen que, insisto, respaldo totalmente al Tribunal de Conducta Política. El Frente debe decidir, lo que debe hacer es tomar decisión. Acá hay un hecho político que ha reiterado, por eso usted me lo pregunta. No es soslayable desde el punto de vista del escenario político hoy. Acá hay una cuestión que el plenario nacional del Frente Amplio, que es quien debía haber resuelto, aún no ha tomado resolución. Y en política hay que tomar resoluciones. Cuales sean, pero hay que resolverlas. Y puede ser una debilidad para el Frente Amplio en una campaña 2019 que, como le decía, la mayoría de los analistas y las propias encuestas y todo, plantea un escenario que va a ser mucho más competitivo que otras veces. Que va a ser competitivo, no tengo duda, eso es parte de la lógica democrática y está bien, y eso es la lógica. Pero que tal vez el Frente Amplio no tiene tan claro que puede tener una ventaja para ganar las elecciones. No, las elecciones no están ganadas ni cosa por el estilo, siempre exigen trabajo, persuasión, discusión. Por supuesto. Ahora, lo que no se puede hacer en política es no decidir. Si hay un procedimiento establecido... ¿Y qué cree que está detrás de que al Frente Amplio le cueste tanto como organización tomar una decisión sobre algo que parecería tiene toda la lógica del mundo? Bueno, pero no parece que todos lo vean así, y esto es parte de la discusión política. Yo creo que esto debió haber quedado resuelto el 9 de septiembre del año pasado, cuando se fue a un plenario nacional para considerar los dictámenes. Pero que hay grupos dentro del Frente Amplio que... Sí, hay personas, hay actores que entienden que los caminos deben ser otros. Esto es parte de la discusión democrática, eso hay que preguntárselo a ellos. Yo creo que el Frente Amplio debe tomar resolución. Ahora estamos en vistas a un congreso, 1 y 2 de diciembre, donde el centro, porque el centro de la discusión del Frente Amplio tiene que estar en la propuesta programática y en el debate de ideas en la sociedad, en la confrontación de los programas de gobierno que proponemos, los programas que estamos proponiendo, que no aparecen en las oposiciones, no aparecen con los partidos. Entonces el Frente tiene que despejar temas para dar la discusión central, que debe ser la discusión de programas, de discusión de proyectos de país. Sobre eso, hace poco el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en una entrevista que él no veía a ninguno de los precandidatos que andan en la vuelta con una visión de para dónde tiene que ir el país. ¿Usted qué opina sobre esto? No, habría que ver exactamente el contexto en el que se dan las conversaciones. Lo que estamos acostumbrados a ver en entrevistas, sabemos, estas entrevistas en vivo en ese sentido son mucho más directas porque no hay posibilidad de edición. Hay que ver los contextos en el que se manifiesta. Yo creo que el Frente Amplio hoy tiene presentados 4 precandidatos que expresan además los énfasis del Frente Amplio con un programa común. Insisto, la clave del Frente está en un programa común. Tenemos 4 excelentes precandidatos y bueno, y luego es el proceso democrático de construcción de las candidaturas. ¿Le preocupa que esté tan claro
ejemplo, qué va a pasar con las candidaturas en otros partidos y que el Frente todavía tenga este tema de indefiniciones? No, pero yo creo que en el Frente hoy está claro, hace 20 días... ¿Pero van a correr todos o bueno, todavía quedan algunas cosas por despejar y un sector muy grande como el MPP que sigue sin tomar una definición? Claro, quedan instancias, ¿no? Yo insisto en la defensa de los caminos institucionales. Nosotros tenemos un proceso de conformación del programa, que es el centro del debate, y de los candidatos que está establecido, que es plenario nacional, y el plenario nacional le propone al Congreso y el Congreso resuelve. A diferencia de otros actores políticos, de otros sectores políticos donde las candidaturas aparecen inorgánicamente, sin estructuras partidarias. Esa es la diferencia del Frente Amplio con los demás partidos. El Frente Amplio es organizado, es serio, tiene mecanismos preestablecidos, se hace en términos de discusión democrática como se construye. Vamos a un plenario el 10 de noviembre, donde se aprobarán las candidaturas que están en curso, muy probablemente, y eso va a ser la propuesta del Congreso y el Congreso decide el 1 y 2 de diciembre. Este es el proceso. ¿Cómo ve usted cómo espera que sea su futuro político? ¿Se ve como presidente del Frente Amplio más allá del 2019 o quiere, por ejemplo, incursionar en la actividad parlamentaria u otras? No tengo previsto incursionar en la actividad parlamentaria en lo inmediato. A ver, el Frente Amplio no va a tener elecciones internas seguramente en el año 19 ni en el año 20. No se hacen en general elecciones en años electorales. El ruido pasa por otro lado. Yo hoy soy presidente del Frente Amplio, estoy muy contento de ser presidente del Frente Amplio. Para mí es un honor, pero además es un desafío político mayor. ¿Se puede aspirar a un cargo político de mayor relevancia que la presidencia del Frente Amplio, un partido de casi 50 años, con las personas que transitaron por esta presidencia? Yo me siento realmente orgulloso. Javier Miranda, gracias por estos minutos. Con mucho gusto.